Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y reflexionamos sobre la teología de San Lucas. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, en que nosotros desarrollamos el tema de la institución de los 7 diáconos. Y aquí hablamos de que en esta institución de los electos tiene que existir una característica que es de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Nos dice el capítulo 6, en aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahí está entonces. Es preferible que busquemos de en medio de ustedes. Esta es la característica. Opealas y añandes y lleva. Diga tú y la ñaña punuco hagan pensar ya muy para llevar maba y catuou muy para llevar genoita o janguaisha omba apo mi veñan de abuitebe. Queridos amigos, aquí nosotros podemos decir que es la misión del laico, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces no estando como comunidad esperando que vengan de otros lugares. La misión es muy importante, los misioneros son muy importantes, pero recordemos que toda misión y todo anuncio del querigma es para que la comunidad después pueda crecer. Y una vez que la comunidad crezca, tome la misma comunidad el timón de ese camino cristiano dentro de esa comunidad que ha nacido. Y por eso nos dice aquí que los que serán elegidos verdaderamente sean de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Las calificaciones que aquí se describe por los apóstoles se enfocaban en el carácter de los hombres que debían ser elegidos. Un carácter positivo, un carácter lindo, son ellos los que ahora quedarán al frente de la comunidad y por lo tanto, estos que están al frente de la comunidad son los que tendrán que dar el testimonio de la vida cristiana. Son ellos quienes tienen que transmitir, ¿verdad?, esta gracia y esta fuerza del Espíritu de Dios. Los apóstoles estaban mucho más preocupados con la calidad interna de los hombres que con su apariencia o imagen externa. Esta es también una característica linda, ¿verdad?, que nos cuenta
aquí Hechos de los Apóstoles. Nos está diciendo que lo importante es lo que se tiene interiormente. ¿Cuál es esa calidad? ¿Qué es lo que le mueve a esa persona? O la ñandella es sana porque ella lleva a cuera oñe moita comunidad en donde vejina. A cuera como pununuyana, a cuera hetiaena. A cuera raoñe punuana oñe a ishu cuera ba poyaponas ba isha poyapobana. Este es el anuncio, es decir, el decir, anunciar quién es el Cristo. Entonces, aquí hay más una preocupación por la persona, esa calidad interna de cada uno de nosotros. El cristiano, la fuerza de Dios que entra en el corazón del hombre, la caridad interna, y así entonces todo lo que es apariencia, todo lo que es imagen externa queda a un costado, queda de lado. La idea, tras llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, la idea es esa, que tiene que estar llenos del Espíritu Santo, estos hombres deben estar llenos del Espíritu Santo y al mismo tiempo tienen que tener sabiduría. Es que estos hombres debían de tener una mentalidad espiritual y práctica. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces, lo espiritual, como sabemos, Lucas mismo es el que subraya bastante la actitud de María, por ejemplo, ¿se acuerdan? María que se sienta a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Marta que viene afanosamente, dale, y que viene a vengan de Yara, tu mamá mía lleva. De Yara, no, ella se ve todo pues a todos en Dujina. Marta, Marta, tú te afanas con tantas cosas. Hay una sola cosa más importante. Y esa cosa importante es Eguap, Eñamindu, Ejendu, Eicuamba, Eva Peñan de Yara Girende. Esta es entonces la característica esencial y fundamental de esa persona que es enviada, de ese diácono. Y entonces tiene que tener, por una parte, una mentalidad espiritual. La mentalidad espiritual quiere decir la apertura del corazón, de la vida. Una mentalidad que nos tiene que ayudar a crecer y a fortalecernos. Pero también, por otra parte, tenemos que ser bien prácticos. Justamente en la primera parte nosotros decíamos, no está bien, dice, ¿verdad? No está bien que ante esta situación nosotros, no es justo que descuidemos, el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir a las mesas. Dicatúilaros es yaupea porque esa es prioridad. Oregoroño monguetana, la gente cuera, y los juanas en la pecuera lleva. Romo pununuyana es la animación. Rombo getia eana y chubecuera lleva, rombo ana y chubecuera, haromon be uva y chubecuera, maba peñan de yara, hamba y sepa peñan de yara. Ombo hasañan de ebe y poñan de mopo añan de nos hepen bae, posipo wiwi. Haupea mara envía, pues apea la hora de envía, pues. Y por eso dice, no está bien que nosotros nos dediquemos simplemente o con tantas cosas que hacer también ocuparnos de servir las mesas. Upea coñan de icatuñan de abutero. Nosotros decíamos que posiblemente es esa comunidad que se siente un poco herida la que después tendrá que buscar y decir, bueno, estas son las personas a quienes nosotros ponemos, estas son las personas que nosotros desearíamos que estén al frente de esta comunidad para dar este servicio de las mesas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Ma la uguaglianza da uomini e donne ancora non si trova universalmente e ci sono di questi episodi che le donne sono di seconda classe o di meno. Dobbiamo continuare a lottare per questo, perché le donne sono un dono. Dio non ha creato l'uomo e poi gli ha dato un cagnolino per divertirsi. No, Dio li ha creato due uguali, uomo e donna. E quello che Paolo ha scritto in una delle sue lettere sul rapporto uomo-donna, che oggi ci sembra antiquato, ma in quel momento è stato così rivoluzionario da scandalizzare un altro. L'uomo, la fedeltà dell'uomo-donna, l'uomo si prende cura della donna come della propria carne. E questo in quel momento è stata una cosa rivoluzionaria. E
tutti i diritti della donna vengono da questa uguaglianza. E una società che non è capace di mettere la donna al suo posto non va avanti. Ma abbiamo l'esperienza nel libro che ho scritto, Torniamo a sognare, la parte dell'economia per esempio. Sono donne economiste in questo momento nel mondo che hanno cambiato la visione economica e sono capaci di portare avanti perché hanno un dono diverso, sanno gestire le cose in un altro modo che non è inferiore, è complementario. Una volta ho avuto un colloquio con una capo di governo, una grande capo di governo, una mamma di parecchi figli, che aveva avuto un successo molto grande per risolvere una situazione molto difficile. E io le domandai, mi dica signora, come ha fatto lei per risolvere questa situazione così difficile? E lei incominciò a muovere le mani così, in silenzio, e mi ha detto come facciamo le mamme. La donna per risolvere il problema ha una strada propria che non è quella dell'uomo e ambe strade devono lavorare insieme. La donna uguale all'uomo lavora per il bene comune e con quella intuizione che ha le donne. Io ho visto che in Vaticano ogni volta che una donna entra a fare lavoro in Vaticano le cose migliorano. Per esempio la vice governatrice del Vaticano è una donna, il vice governatore è una donna e le cose hanno cambiato bene. Nel Consiglio dell'Economia sono 6 cardinali e 6 laici, tutti maschi. Ho cambiato e laici ho messo un maschio e 5 donne. E questa è una rivoluzione perché le donne sanno trovare una strada giusta, sanno andare avanti. E adesso ho messo la Mariana Mazzucato nel Consiglio della Famiglia per dare un po', che è una grande economista degli Stati Uniti, per darle un po' di più umanità a questo. Le donne portano il suo, non devono farsi come i maschi, no, sono donne, noi abbiamo bisogno. È una società che cancella le donne della vita pubblica, è una società che si impoverisce. Uguaglianza di diritti, sì, ma anche uguaglianza di opportunità, uguaglianza di andare avanti, perché dal contrario si impoverisce. Credo che con questo ti ho detto globalmente quello che si deve fare e ancora ci manca cammino, perché c'è questo maschilismo. Io vengo di un popolo maschilista, gli argentini siamo maschilisti sempre e questo è brutto, ma quando ce ne sta andiamo dalle mamme che sono quelle che risolvono il problema, ma questo maschilismo uccide l'umanità. Grazie per darmi tu l'opportunità di dire questo che lo porto tanto nel cuore. Lottiamo non solo per i diritti, ma perché il bisogno di avere donne nella società che ci aiutino a cambiare. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy de una manera muy especial estamos celebrando a nuestra Madre, la Virgen María, Madre y Medianera de la Gracia. Queridos amigos, leemos esta primera lectura, la carta del apóstol San Pablo a Tito. Estamos en el capítulo 1 del 1 al 8. Carta de Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la vida eterna. Esta vida ha sido prometida antes de todos los siglos por el Dios que no miente. Y a su debido tiempo Él manifestó su palabra mediante la proclamación de un mensaje que me fue confiado por mandato de Dios nuestro Salvador.
A Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común, le deseo la gracia y la paz que proceden de Dios Padre. Y así continúa entonces Pablo con esta carta maravillosa. Pero aquí, queridos amigos, queridos hermanos, lo más importante es cómo Pablo entonces está entregando, diciendo que él es apóstol, es decir, el apóstol es aquel que se siente enviado con la gracia del Señor. A este día hoy ñandé ya celebráis a nuestra madrecita diciendo que es medianera de la gracia que proviene de Dios, la gracia que nos inunda a nosotros. Es la gracia entonces del Señor aquella que nos cambia, que nos da nueva vida, como hizo con Pablo. Y ahora Pablo también se pone al frente de su comunidad, exhorta en este caso con esta carta maravillosa que le está enviando a Tito, donde él mismo también se siente desde lo más profundo de su corazón y de su vida como apóstol. Upeala hueruandé Tito, upeala aikwame eandé Tito, upeala mombe umiandé. Hañemon barete miquena, ¿verdad? Desde Dios, para que puedas regalar también lo esencial y lo fundamental de la vida de Cristo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, segundo tomo de la teología de Lucas. Y hablábamos directamente que la idea de llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría va primero, que los que son elegidos, los electos, tienen que tener una mentalidad espiritual y una mentalidad práctica. Dos cosas importantes: mentalidad espiritual y mentalidad práctica. Diga tú, y entonces la ya pintado ñande upe peña mañácora, ahí, ¿verdad? O sea, nos falta esa mentalidad de formarnos y de crecer espiritualmente. Alguna vez ñande kumarte y sabía llevaña punice ya posee ñanderetia ñaimo aupea que upebe upitapama la vida cristiana. Y sí, está bien. Tuve hambre y me diste, o sea, ya de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuiste, o sea, eres ya po. Eso está bien. Deja que ya puita ñañi ente ya ente lleva y ponete. Peñande yurubu y coge tan vaya mañande ya popámana y ponan vámana a la ñande mundo a beari. Pero sin embargo no es así. ¿Y por qué? Y porque hay mucho bla bla. Muchas palabras, muchas cosas. Justamente San Ignacio de Loyola, en el retiro espiritual que él hacía, era el famoso retiro espiritual de los 40 días, él decía directamente: no es el mucho discurrir el que aprovecha verdaderamente para una verdadera conversión del corazón y de la persona. De ahí cuya la pareía, ñañe en bareía, ñañe más importante, llevar no. Es importante que uno conozca, que sepa, incluso que pueda transmitir ahí por ahí, pero de ella oye, Ana, pero de sinceridad, de corazón, abrirse, dar, procurar verdaderamente que las cosas entonces funcionen, se solucionen. Entonces, estos hombres debían tener una mentalidad espiritual, es decir, un camino de Dios, para luego poder meterse en el sentido práctico. Porque la anda ya huere coino peñan de yara, ñañe punuña punuña pareilla, ya por las cosas o peñan esa ni y la anda enoku ojo ponan bañan de. Entonces, aquí hay una combinación, ¿verdad? Una combinación entre lo espiritual y lo práctico. Y puede ser una combinación difícil de encontrar. No es que siempre vamos a encontrarlo así con facilidad, porque tenemos que trabajar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Esta comunidad, cuando se reúne, ellos mismos eligen y dicen: tienen que ser 7 varones. Vea lo que quiero comer. 7 varones. El número que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Y nosotros le llamamos el número perfecto, todo lo que uno quiera, ¿verdad? El número como tal. 7 varones. Posiblemente ellos escogieron 7 para que cada uno pudiera supervisar las actividades de sus hijas, de sus hijos, de esto que está naciendo entonces a la nueva comunidad cristiana. Tienen que supervisar. De estos 7 varones, ellos eligen 7 para que cada uno pudiera supervisar las necesidades de todas estas personas de la comunidad, especialmente los que más necesitaban entre estos hijos de Israel, que ellos tenían que supervisar y mirar. Por ejemplo, las viudas que estaban ahí presentes y que necesitaban ser ayudadas. Y encontramos entonces la fuerza de un Dios que nos ayuda verdaderamente y que nos hace empujar, ¿verdad?, el camino espiritual. Hay otra palabrita, otra frase: ¿a quiénes encargaremos este trabajo? ¿A quién encargaremos este trabajo? Añande oiga lleva veñan de abuite veñan de yajeshano, la ñan de capilla cuera, la ñan de comunidad cuera, hoy captote la oñe moino tendo taishramo. Pero upeara bucueri tena upea queres está hoy con oyapoy, güey. Miran las necesidades de una familia, miran las necesidades de los demás. Y esta es, además de la parte espiritual, entonces viene la parte corporal, la parte física, la parte real, la parte que nosotros entonces tenemos que fortalecer, ¿verdad? Porque cada uno va a tener que hacer lo suyo, cada uno va a tener que hacer lo propio de esas cualidades y riquezas que Dios te ha dado. Entonces,
el autor sagrado dice a quienes encargaremos de este trabajo. La decisión final la tenían los apóstoles. Los apóstoles entonces tenían la decisión final. Ellos le pidieron a la congregación que nominara a los hombres. Buscad bien. Entonces, ellos son los que piden. Ellos son los que se acercan. Y pide que se nominara a los hombres. Busquen ahora, hermanos, de entre ustedes. Busquen. Pellijecac. Japenta oína, porque pen la pellejecano, pen ahí, peñe punuta, pen con aceiteo y allí más. Y balan de apua. Va y se balan ñañe muita. Ya soluciona mi jangua con amba con ambiañan de apua. Omba apoyan de. Y por lo tanto, que busquen directamente a estos hombres, que van a salir, en este caso entonces, personas, casi podemos decir como alguien que está caminando con el otro, está apadrinando ya para darnos a entender, es decir, que se va, que se interesa, que busca lo bueno. Pero la decisión realmente era, ¿verdad?, de los apóstoles, es decir, son ellos a quienes se les está confiando esta misión y son ellos los que después entonces van a llevar esta nueva misión. Entonces, también este no fue a una acción de gobierno congregacional ya de Curiñante, aunque los apóstoles sabían muy bien que congregaban el aporte de la congregación. Muy bien, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Jesús está aquí, lo puedo sentir en mi corazón. Me da su paz celestial, su fuerza y amor, me cura el dolor, quita las penas, rompe cadenas, quita espinas con su infinito amor, quita rencores, males del alma, me hace beber del agua de la salvación. Bendito Dios, bendito Dios, bendito.
quita las penas, rompe cadenas, quita espinas con su infinito amor, quita rencores, males del alma, me hace beber del agua de la salvación. Bendito Dios, bendito Dios. Bendito y alabado sea, bendito y alabado sea, bendito y alabado sea mi Señor. Bendito y alabado sea, bendito y alabado sea, bendito y alabado sea mi Señor. Bendito y alabado sea mi Señor. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves,
Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la rueda de prensa en el avión durante su vuelo de regreso de Bahrein, al Papa se le preguntó por las protestas que están teniendo lugar en Irán. Dijo que la lucha debe continuar para que las mujeres puedan tener igualdad de derechos y oportunidades a nivel universal y calificó la mutilación genital femenina de acto criminal. Perché le donne sono un dono. Dio non ha creato l'uomo e poi gli ha dato un cagnolino per divertirsi. No, Dio li ha creato due uguali, uomo e donna. Le donne portano il suo. Non devono farsi come i maschi, no, sono donne, noi abbiamo bisogno. È una società che cancella le donne della vita pubblica, è una società che si impoverisce. Al reflexionar sobre su viaje a Bahrein, el Papa dijo que le llamaban la atención los insistentes llamamientos al diálogo dentro del Islam por parte del gran imán de Al-Azhar, que según dijo, están arraigados en un fuerte sentido de la propia identidad. E per entrare nel dialogo interreligioso o nel dialogo ecumenico ci vuole identità propria. È stato un viaggio di incontro. A continuación, Francisco se centró en la crisis migratoria en Europa. Instó a los países de la Unión Europea a colaborar en la organización de la acogida de inmigrantes procedentes de África y dijo que Europa tiene la responsabilidad de ayudar al desarrollo del continente. Ogni governo dell'Unione Europea deve mettersi d'accordo su quanti migranti può ricevere. L'Europa deve cercare di fare dei piani di sviluppo all'Africa. El Papa también abordó la situación de la gestión de los casos de abusos, diciendo que los procedimientos de la Iglesia son ahora claros y que se revisarán los casos pasados de abusos si se considera que no se han gestionado adecuadamente. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, estamos nosotros con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos leyendo el capítulo 6. Aquí tenemos la institución de los 7 porque ñe contemen. Pero dice que ellos tienen que buscar 7, busquen hermanos de entre ustedes. Buscamos 7. Y así entonces nos ponemos en camino. Que den ese testimonio y que den esa fuerza y esa lucha siempre de pelear contra el mal. La decisión realmente era de los apóstoles y no fue a una acción de gobierno congregacional. Aunque los apóstoles sabiamente deseaban y valoraban el aporte congregacional. Ahora, ¿a quiénes encargaremos de este trabajo? Una pregunta interesante. Malos papos sea, en síntesis, ¿verdad? ¿Quién va a llevar adelante? ¿Quién se va a encargar de todo esto? Y dan la respuesta. 7 hombres serían elegidos para servir a las mesas. 7 hombres serían elegidos, ¿verdad?, para servir a la mesa. Era un servicio sencillo y era un servicio práctico. Y esto nos ayuda a nosotros también a entender. Cuando es un servicio práctico, quiere decir que entonces estamos ya entrando en onda, ¿verdad?, donde nosotros nos vamos preocupando y asumiendo ciertas responsabilidades. La nene responsabilidad, mire, homito, bebe a ella, ponle a ella, pon a pesa,
determinada en Cerejo Páez. Aquí, sin embargo, hay una preocupación. Era un servicio sencillo y práctico al que eran responsables. Aún de esta manera, debían ser bien cualificados en el sentido espiritual, especialmente por el peligro de la división. Y así, algunos miembros de la sinagoga, llamada de los libertos, como habían otros originariamente de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la proveniencia de Asia, ellos lo van presentando. Se presentaron para destituir, y sobre todo, antes de esa destitución, sobre todo ellos se confrontan, es decir, están allí para reflexionar, están allí para discutir en síntesis, ¿verdad? Discusión. Pero como no encontraban argumentos frente al palacio y al espíritu que la gente se manifestaba en su palabra, sobornaron a los apóstoles para que él dijera y para que él dijera, ¿verdad? Entonces, que ellos habían oído blasfemar contra Moisés, para que ellos dijeran, ¿entienden? O sea, es decir, aquí ellos tienen que transmitir eso que conocen, eso que ven. Habían oído hablar, blasfemar contra Moisés y contra Dios. De testigos y nada de esta realidad. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando al improviso, lo arrestaron y lo llevaron fuera de este momento, ¿verdad? Los llevan, le arrestaron, los llevaron ante el Sanedrín, vamos al Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre entonces no debe llevar, ¿qué cosa? Este hombre no debe llevar lo que le va a alejar de la comunidad. Tiene que procurar entonces este hombre centrarse en esos valores, principios, pero que son valores de la comunidad. Valor cuatiaño, entonces, a quienes encargaremos de este trabajo, 7 hombres serán escogidos para servir a las mesas. Era un servicio sencillo y práctico el que eran responsables. Aún así, debían ser bien calificados por el sentido espiritual, especialmente por el peligro de división. Tenía que ser entonces muy cauto, ¿verdad? Por el peligro de la división. Pues ya digo, cuando hay fanáticos formales, llevan yo le da argumentos válidos. Y bueno, lo otro que está ahí la gusta para su pea lleva. Y entonces te ponen la voz imposible, ¿verdad? Bueno, pero esto es como paréntesis para que nosotros entendamos esta idiosincrasia del hombre. Entonces era un servicio sencillo y práctico el que eran responsables. Aún así, debían ser bien calificados en el sentido espiritual. Oye, califica por nada, en el sentido espiritual. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En noviembre, Ñande Yarañe
abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Aquí hablamos de la institución de los 7 diáconos. Añandella Ecuri, que aquí había un problema, ¿verdad? Todo lo que significa como un vocabulario. Encarguemos de este trabajo. Encarguemos. Si es hombre fuerte, entonces, tranquilamente, ¿verdad? Está ahí, a full. Y también para servir a las mesas. Este servicio, como ya dijimos, era un servicio muy sencillo, muy práctico al que desean. Responsables de este camino. Ahora, los hombres necesitan ser de buen testimonio. Los hombres necesitan ser de buen testimonio. Ellos tenían que ser hombres en los que la familia de la iglesia se sintiera confortada. Ella quiere verdaderamente entonces pertenecer como familia. Ella quiere pertenecer como familia de una iglesia donde se siente totalmente confiada. Se siente, le gusta, lleva. Los apóstoles no estaban intentando proteger sus propios derechos. Atención, los apóstoles entonces no están detrás de estas cosas, ¿verdad? Queriendo proteger los derechos. Propio punto de vista. Simplemente querían volver al problema. Es decir, tenemos que hacer algo, tenemos que esforzarnos con algo, tenemos que luchar con algo. Pero estos son signos, ¿verdad? Como nosotros decimos, las promesas, para fortalecernos, para caminar en esta gracia del Señor. Agradó mucho la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de Espíritu Santo y lleno también de todo el aspecto, ¿verdad?, del raciocinio, de la filosofía. O sea, no es alguien improvisado, sino que hoy a veces pone moto para Guatana. Y dice a Felipe, a Próscoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando de cierta manera, les impusieron las manos, y creía la palabra del Señor que el número 2, los discípulos se multiplicaban.
igualmente con el hecho de que aquí encontramos el caracú, la fuerza, por donde tenemos que caminar, ¿verdad? Y por eso dice, crecía la palabra del Señor, justamente en el logo está ahí, el número de los discípulos que se multiplicaba, y claro, en la medida en que uno evangeliza, lanza, ¿verdad?, los criterios y los valores del evangelio, ciertamente que después también la gente, ¿verdad?, como que responde y reflexiona. Y luego está la otra partecita que es desde la parte donde Dios nada más y nada menos se va a revelar, que es Jerusalén. Ahora, agradó la propuesta a toda la multitud, a toda la multitud, ¿verdad? Le agradó esta propuesta. No podemos decir que esto fuera una buena decisión, solo porque le gustó a la gente. Sin embargo, Dios corroboró la figura, la sabiduría de los apóstoles a través del acuerdo entre la gente. Los apóstoles entonces fueron guiados por el Señor, guiados para que puedan salir de esa situación. Ni por la opinión popular, entonces, ya puede hoy. Pero como todos estaban básicamente de acuerdo, Esteban, de acuerdo en cómo el control, cómo ese verdadero, entre comillas, control que es Dios, ¿verdad?, que está ahí frente a nosotros, será el que guía a los apóstoles. Tenemos un poquitito más, ¿verdad?, de información con respecto a Esteban, Felipe y Prócoro. Los 7 hombres tenían nombres griegos, indicando que probablemente eran helenistas. La gente, los apóstoles, se mostraron gran llavista. Pero si estamos hablando ahora de Esteban, Felipe, Prócoro, los 7 formaban un nombre de griegos, indicando que probablemente eran ellos, ¿verdad? ¿Qué eran ellos? Helenistas. Ellos querían con esto probar que ellos eran probablemente, ¿verdad?, helenistas. La gente y los apóstoles mostraron gran sensibilidad hacia los helenistas, ofendidos al nombrar a Dios. Los helenistas, entonces, absolutamente, ¿verdad? Y sin embargo, aquí Yahvé, Jesús de Nazaret, es la forma de nombrar a los helenistas para cuidar de la administración de las viudas. Me imagino que había más cristianos de habla aramea en la iglesia donde uno anuncia, dice, predica, ¿verdad? Y entonces aquí justamente está diciendo, me imagino que había más cristianos de habla aramea en la iglesia que cristianos de habla griega. Pero la iglesia unida dijo, vamos a elegir a los líderes de habla griega. Muy bien, queridos amigos, se dan cuenta, aquí nosotros estamos haciendo un camino muy interesante, muy lindo, como el Señor nos va regalando poco a poco, ¿verdad? Con este libro Hechos de los Apóstoles, esa fuerza que a nosotros también nos tiene que dar la fuerza de hacer bien siempre nuestra misión para con la comunidad. Me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.